Ahora, gente, ¿están viendo? Sí, profe. Ok, Hola, profe, ahí sí se ¿cómo ve. está? Ahora Ya, sí vamos. profe, sí, ya se ve. Esta tecnología me está por matar. No solo usted, profe. No está por matar De, este de este desgraciado. lado también muchos estamos todavía así. Qué mierda. Cada vez que parece que aprendí algo, Ay, sale algo nuevo. me viene con un problema nuevo. Esto me quiere matar, esto es desgraciado. Ah, Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que se van a unir más gente o ya empezamos. Yo creo que podemos empezar nomás, profe. Creo que O- estamos más o menos en la cantidad. Ok, ok. Si quieren pueden grabar sin drama. A ver, este tema que nos faltaba, que no tenía sonido. Entonces, en realidad es, es un poco la introducción de lo que es la psicopatología y el porqué de la psicopatología dentro del, dentro de la carrera, ¿verdad? Ya, entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que implica la psicopatología. Obvio, la ciencia que estudia la patología de la psiquis en toda su dimensión, en toda su dimensión. Y eso implica tener las circunstancias puestas en sí, ¿no? Y eso implica, ojo, que cuando hablamos de psicopatología estamos partiendo de la unidad del ser humano. Eso implica que la función psíquica es una más de la función biológica y las funciones sociales, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la psicopatología? Entonces va descomponiendo las funciones psíquicas en forma aislada, ¿eh? Así como lo hacemos en cada, en cada tema que vamos dando, eh, con el único fin de analizarlo adecuadamente, ¿no? Para ver las leyes que rigen cada una de estas funciones, pero no tenemos que perder de vista que estamos planteándonos verle al ser humano en su conjunto, cuando estamos hablando por más que vamos gestando eh, la función en forma aislada. ¿Cuáles son las relaciones con las otras ciencias? Esto un poco para ver la amplitud de lo que implica la psicopatología. La psicopatología lo utiliza la psiquiatría, lo utilizamos constante y continuamente para evaluar y explorar los pacientes como cualquiera de ustedes lo harían. Y la psicología, ni qué decir, la psicología clínica, sobre todo, en que busca analizar al ser humano desde punto de vista normales, pero también evaluar la patología para poder buscar una solución. Entonces, obvio que eso implica poder evaluar en toda la psicopatología. Y el psicoanálisis, porque siempre se plantea una confusión entre psicoanálisis y psicopatología. Es cierto, el psicoanálisis aportó enormemente a la psicopatología, sobre todo en los estudios de las neurosis, de los trastornos de personalidad, aporte que hasta hoy son súper útiles en la forma. Pero el psicoanálisis también empezó con Freud a utilizar la psicopatología, una nueva psicopatología que ellos lo designaban de profunda, una psicopatología profunda, pero en realidad es una psicopatología igual que todos los otros. Entonces lo que pretendemos hacer Eh, acá, hola, sí, Hay sí, compañeros que están intentando ingresar. Si le pueden aceptar. sí, no, no veo nomás, espérame, ahora voy. Ah, perdón, ahí voy. Vamos a unir. ¿Ok? Eh, avísenme cuando por ahí alguien quiere entrar porque yo no estoy viendo, solo estoy viendo la diapositiva en mi pantalla, ¿sí? Le avisamos, profe. Dale.
Entonces, ¿cuáles son los postulados básicos que implica la psicopatología? ¿Qué es lo que implica? Hay ciertas cosas que son básicas para cualquier estudio psicopatológico. Uno, que la patología tiene que tener una estabilidad. Eso implica que los trastornos que nosotros vemos no son trastornos transitorios y bruscos que aparecen y desaparecen. Que pueden... Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Entonces, eso implica sí o sí que tiene que tener una estabilidad. Y al tener una estabilidad implica que podamos verlo en forma continua, ¿verdad? Voy. Ya voy a emitir un poco porque no puse a emitir a todo, entonces me avisa cada vez que está. O sea, insisto en esto que tiene que ser la estabilidad, ¿verdad? Las patologías tienen una estabilidad, y se presenta por largo tiempo, no es, ay, un rato tengo, después no tengo, no, eso no se puede ver psicopatológicamente alterado. Esta segunda postulado es importante, que es la asociación debe ser duradera de las manifestaciones que sirven al diagnóstico. O sea, si yo estoy viendo que la alucinación se presenta con frecuencia en los trastornos psicóticos, todos tienen poder que ver esto. Y entonces cuando tiene esa asociación que se mantiene por todo el tiempo de la patología, entonces sirve para el diagnóstico. Si no, es solo una asociación casual que no tiene importancia psicopatológica como para llegar a un diagnóstico. Y obviamente que las manifestaciones psicopatológicas son signos de ese desajuste interno, ya sea debido a distintos factores biológicos, psicológicos o sociales, que no nos corresponde hoy día ver cuál es la función que está desajustada. Lo vamos a ir viendo en la medida que vamos exponiendo. ¿Cuáles son los pensamientos, la escuela de pensamientos que más vemos en la psicopatología? Existen cientos, pero la mayoría derivada de estas, que son las principales, que es la escuela psicodinámica o psicoanalítica o freudiana, como ustedes quieran llamarlo, la escuela conductual con todas sus derivaciones posteriores, la escuela fenomenológico-existencial, la escuela biológica y la escuela holística, ¿sí? Estas escuelas son las que más aportaron a la psicopatología, lo cual no quiere decir que las otras escuelas que fueron derivándose de estas también fueron aportando. Pero nosotros vamos a dar la rama central y vamos a ver en qué forma se van aportando a la psicopatología. Pero nosotros nos vamos a ver acá cuáles son las escuelas, cuáles son la doctrina de la escuela, no. Nosotros vamos a ver en qué es útil para la psicopatología. Y eso implica que cada escuela podamos ver cómo ven a las personas, ¿verdad? Que es un factor importante, cómo ven a la patología, ¿sí? ¿Cuál es la solución que proponen para resolver esa patología? ¿Y cuál es la relación desarrollada? Esto implica cuál es la relación desarrollada con el que busca ayuda. Entonces, nosotros lo vamos a ver en estos términos, no vamos a ver en términos específicos de profundizar cuáles son las posturas teóricas de cada una de estas escuelas. Entonces, vamos a empezar por la escuela
psicodinámica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ve la escuela psicodinámica a las personas? La escuela psicoanalítica o psicodinámica o freudiana, como ustedes quieran llamarlo, lo que hace es que ven al ser humano como si fuera producto de una lucha inconsciente entre distintas fuerzas que quieren manifestarse y quieren expresarse en términos conscientes. Entonces, esos instintos, ya sea tánatos o eros, o que fuera que quieren expresarse, es resistido por los factores conscientes, por el super yo o el yo, y que hace que no puedan ser expresadas en forma hasta que no se presente la sublimación. O sea, siempre lo ve a las personas como producto de fuerzas internas inconscientes que están luchando para manifestarse, ¿sí? En forma inconsciente. Entonces, ¿cómo ven a la patología? Y la patología lo ven como producto de esas fuerzas que al generar complejos en sí mismos van generando patologías en sí. O porque no son aceptados por el super yo y por el yo, o porque atraviesan la barrera del super yo y del yo y se expresa en forma no sublimada, entonces generan una patología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución que propone? Y la solución que propone la escuela psicoanalítica es poder analizar todas las funciones inconscientes, poder desarrollar a través de la interpretación de la asociación libre y la interpretación de los sueños y de la transferencia hacia el terapeuta, poder analizar y sublimar esos impulsos inconscientes que están luchando por salir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación que desarrolla entre el paciente y el terapeuta? Y es una relación padre a hijo, porque lo que se presenta o lo que se pretende es desarrollar o poder transferir al terapeuta esos impulsos inconscientes de la primera infancia y que pueda ser entonces analizado y decidido entre todos, ¿sí? Entonces es más una relación de padre o hijo, donde por eso después se va relacionando y se va analizando los complejos, sobre todo el complejo de Edipo, para poder resolver esa situación. ¿Cuál es el aporte que le dio a la psicopatología a la escuela psicoanalítica? Innumerable, muchísimo. Prácticamente toda la psicopatología de las neurosis, que hoy día ya las neurosis prácticamente no se usa ya como término y del DSM y se distribuye en distintos grupos patológicos, que después lo vamos a ver cuando demos neurosis, porque exclusivamente para no usar el término neurosis, ¿verdad? Pero prácticamente toda la psicopatología de todo lo que implica las neurosis fueron desarrollados por la escuela psicoanalítica. Y ni qué decir con respecto a la personalidad y los trastornos de personalidad, desde el aporte fundamental de Otto Kemper para los trastornos límite de personalidad, hasta los aportes de Sullivan, en lo que representa una entrevista. Los aportes fueron gigantescos de la escuela psicodinámica, la psicopatología, que siguen tan vigentes hasta hoy en día. Entonces, tienen mucha importancia, independientemente de que ahora esté más en boga o más de moda otras escuelas, ¿sí? Después tenemos la escuela conductual. ¿Qué es lo que implica la escuela conductual? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo ven a las personas? La escuela conductual dice, no, acá no hay ni consciente ni inconsciente. El ser humano no es más que un libro con las páginas en blanco que se van llenando del nacimiento, de la concepción,
hasta la muerte a través de ensayo y error y aprendiendo. Eso es lo básicamente, en términos simples, lo que dice la escuela conductual, cómo le ven a las personas. ¿Y cómo le ven a la patología entonces? Y la patología se desarrolla porque hubieron conductas o no aprendidas o mal aprendidas que generaron sintomatología y van desarrollando el trastorno. Entonces, ¿cuál es la solución entonces que propone la escuela conductual? Y implica que la escuela conductual implica que el paciente tiene que o reaprender lo mal aprendido o aprender lo que no aprendió para poder resolver esa patología buscando o conducta más homeostática o más activas que puedan resolver la patología desarrollada. Entonces, ¿cuál es la relación entre el paciente y el terapeuta? Y es una relación maestro-alumno. Básicamente, la escuela conductual es lo que enseña a aprender conducta más adaptativa o conducta más homeostática que pueda resolver la patología. Y aún las derivadas, como la escuela cognitivo-conductual o la transaccional, que es un poco unido la escuela fenomenológica con la escuela cognitiva, lo que aporta es eso, ¿no? Y obviamente que los aportes de la escuela conductual fueron muy importantes. Pero yo creo que uno de los aportes más trascendentales para nosotros es que aportó objetividad y aportó medición a las patologías, a la psicopatología de cada cosa y sobre todo veracidad, que el hecho pueda ser comprobable, medible en las conductas, ¿eh? Entonces el aporte de la escuela conductual es muy, muy amplio. Después tenemos la escuela fenomenológico-existencial. ¿Qué es lo que plantea esta persona? ¿Cómo ven a las personas? La escuela fenomenológico-existencial dice no. En realidad no es ni consciente ni inconsciente, que puede tenerlo o no, ni tampoco es un libro con página en blanco que se van a ir llenando a medida que aprenden, sino que las personas en realidad son un producto de su aquí y su ahora, y el hecho de poder desarrollarse sus potencialidades y sus limitaciones. En ese contexto le ve la escuela fenomenológico-existencial a las personas. Entonces, ¿cómo ven a la patología? Y la escuela fenomenológico-existencial ve a la patología como producto de una insuficiente desarrollo de poder uno, desarrollar su sistema de poder controlar sus potencialidades o no conocer sus límites, lo cual genera frustración y genera alteración del bienestar, porque ¿qué es lo que plantea? Que si uno no conoce su potencialidad, entonces yo tengo una potencialidad de 10, pero mi desarrollo solo proyecto una potencialidad de 5, y obviamente que la frustración se va a dar porque no puedo desarrollar mi aquí y ahora en forma satisfactoria. Entonces, o al revés, si mis límites y mis limitaciones son en 5, pero yo quiero desarrollar en 10 mi potencialidad, es obvio que me voy a frustrar porque mis limitaciones están en ese 5 y no voy a hacer. Entonces lo que uno busca es poder una adaptación en su aquí y ahora y poder entonces vivenciar su hoy y vivenciar su satisfactor. Entonces, ¿cuál es la solución que propone? Y poder desarrollar y poder conocer sus limitaciones y sus potencialidades hoy, aquí, ahora, y poder entonces vivirla
y proyectar con un objetivo claro, que es el ser feliz, el desarrollar su bienestar, el ser pleno, como ellos le llaman. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es la relación terapéutica entonces desarrollada? Obviamente es una relación de igual a igual, porque acá ni se analiza factores inconscientes primarios, ni se le enseña a desarrollar sus situaciones, sino que lo que se plantea es poder conversar, llegar a ver cuáles son sus potencialidades, cuáles son, y estimular al paciente a desarrollar eso y ser feliz. ¿Cuál es el aporte? Y el aporte de la escuela fenomenológico-existencial a la psicopatología es grandioso. Todos los aportes de la fenomenología descriptiva, de la psicopatología descriptiva, el poder identificar y poder describir la patología sin especular cuál es el origen, sino solo de ver la patología y poder sustentarlo, es el aporte de la escuela fenomenológico existencial. Prácticamente gran parte de los psicopatólogos clásicos de la escuela alemana, de la escuela francesa, casi todos eran fenomenológico existencial. Breuil, Skinner, cientos de ellos que fueron desarrollando esta escuela. Entonces tiene mucho aporte a la psicopatología. Después tenemos la escuela biológica. ¿Qué es lo que plantea la escuela biológica? ¿Cómo ven a las personas? Y la escuela biológica ve a la persona como un conjunto de células determinadas que se van uniendo en sistemas para formar órganos que hacen que las personas sean funcionales. ¿Sí? La persona puede, y que está genéticamente predeterminado y biológicamente desarrollado. Entonces, ¿cómo ven la patología? La escuela biológica. Y obviamente lo ve como producto a que estas células, estos sistemas o estos órganos tienen fallas y alteraciones determinadas que hace que se presente una patología. ¿Sí? Si alguna célula está funcionando mal en el cerebro y eso hace que una zona cerebral, un sistema cerebral está funcionando mal, va a desempeñar cierta patología determinada. Entonces, ¿cuál es la solución que propone la escuela biológica? Y la solución que propone la escuela biológica es poder o resolver los trastornos de esa célula, de ese sistema o de ese órgano, o sustituir a través de productos externos que puedan resolver la disminución o el exceso de sustancia que pueda estar desarrollando esa célula, ese sistema o ese órgano alterado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación que se presenta entre el paciente? Y es una relación experto-paciente. ¿Sí? ¿Cuál es el aporte de la escuela de biología? Obviamente el aporte es desde aportes extraordinariamente grandes en los trastornos afectivos, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos psicóticos, en los trastornos alimentarios, quizás menos en personalidad, pero el aporte que es la escuela biológica es muy, muy, muy grande y muy importante. Y después, por último, la escuela holística. La escuela holística, que siendo la más importante, es la que menos importancia le damos. ¿Qué es lo que plantea la escuela holística? ¿Cómo ven a las personas? La escuela holística dice, no, las personas sí pueden tener inconsciente y consciente, puede ir aprendiendo a medida que van avanzando y pueden ir desarrollando. Tiene un sistema
biológico determinado y un sustento determinado, pero además tiene un componente social que también determina cómo va a ser las personas. O sea, la escuela holística lo que plantea es que las personas son parte del aspecto psíquico determinado, de aspecto biológico y aspecto social. Entonces, a las personas sí o sí se le tiene que ver en estas tres funciones, si no, siempre es limitada. ¿Cómo ven a la patología entonces la escuela biológica, la escuela holística? Y obviamente la patología no es más que producto de un desarreglo de cualquiera de estas tres patas de la mesa, de la silla, para decirlo así, ya sea por un desarreglo en el aspecto psicológico, un desarreglo en el aspecto biológico o un desarreglo en el aspecto social. Pero que la alteración de cualquiera de estas áreas también implica el desarreglo de las otras áreas. O sea, si yo tengo hoy un desarreglo psíquico, también va a generar un desarreglo biológico y un desarreglo social. Entonces, la patología siempre lo ve, así como lo propone la Organización Mundial de la Salud hasta hoy día, como una alteración de los aspectos biológicos, psicológicos o social. Y la alteración de uno siempre produce la alteración de los otros, en mayor o menor medida. Entonces, ¿cuál es la solución que plantea la escuela holística? La escuela holística lo que plantea es que para resolver cualquier patología, siempre tiene que ser evaluado las tres áreas. Y la intervención se tiene que dar en las tres áreas. Porque si partimos de la base que la alteración de uno siempre implica la alteración de lo otro, siempre entonces la propuesta tiene que ser resolver los desarreglos en las tres áreas. Si no, siempre va a ser limitada la intervención que desarrollemos. ¿Y cuál es la relación que se presenta entonces entre el paciente? Y es una relación, igual como la biológica, una relación experto-paciente. ¿Cuál es el aporte a la psicopatología? Y el aporte principal es que nos obliga a ver al ser humano en sus tres dimensiones, que por sí mismo es suficiente como para poder desarrollar, si no, siempre. ¿Qué pasaba con la esquizofrenia antes? En los Estados Unidos se planteaba que la esquizofrenia, planteaban las escuelas sociales que la esquizofrenia era debido a que los pacientes estaban en una limitación económica y que eso le llevaba a desarrollar una esquizofrenia. Después, cuando se hizo un estudio más holístico, lo que se vio es que la esquizofrenia, al limitar psíquicamente a la persona, al limitar su impulso, al limitar su autonomía y al limitar su proceso de expandir y poder ser autónomo, le llevaba a que fuera a la pobreza. Entonces no era que la esquizofrenia era debido a la pobreza, sino que la esquizofrenia, debido al acto de abandono que generaba, iba generando después pobreza en los seres humanos. Entonces, ese aporte por sí solo fue grandioso, pero sobre todo, el aporte principal es que la Organización Mundial de la Salud pueda ver a la salud, para decirlo así, como el bienestar biológico, psicológico y social. Acuérdense que hace 200, 300 años nomás, los trastornos psicológicos eran considerados todavía como brujerías y eran considerados como posesiones. Bueno, hasta ahora todavía en nuestro país en muchas partes es visto en esa circunstancia. Y esta escuela aporta
que obligatoriamente tenemos que poder ver y visualizar esto. Entonces, este es el aporte principal de la escuela holística, ¿verdad? Entonces, estos son las escuelas principales. Después, cada una de estas escuelas se derivan cientos de escuelas, ¿ya? De la escuela psicodinámica se ha derivado la terapia psicodinámica, la terapia breve psicodinámica, el psicoanálisis clásica, el psicoanálisis psicosocial, un montón de escuela conductual. Se han derivado la escuela cognitivo-conductual, la clásica conductual, miles, ¿verdad? Entonces, cada uno aportan en distintas formas. La idea de poder desarrollar esto es que nosotros podamos tener una mente abierta y no cerrarnos en una escuela determinada, por lo menos en esta área de la psicopatología. Por eso insistimos tanto que nosotros vamos a hacer un desarrollo, un estudio de la psicopatología en forma descriptiva, sin echarnos, sin inclinarnos a una escuela determinada, porque eso nos va a permitir a nosotros tener una visión más, digamos, más imparcial de las cosas. Y ya después cada uno, de acuerdo a la adherencia a una escuela o otra que ustedes tengan, bueno, van a interpretar por qué ese trastorno psicopatológico aparece de acuerdo a la escuela que ustedes lo proponen. ¿Ok? Entonces ese es el concepto, esa es la idea de poder desarrollar estos conceptos básicos como para poder insistir que podamos ver al desarrollo de la psicopatología en cada uno de los pacientes en una forma más descriptiva y sin adherirnos. Hay algunos temas que inevitablemente vamos a tener que adherirnos. No podemos hablar de depresión sin hablar de los neurotransmisores determinados. Y obviamente ahí vamos a estar adhiriéndonos a la escuela biológica, porque estamos hablando de una sustancia generada por una célula. O cuando estamos hablando de fobias, es imposible no poder adherirnos a la escuela psicoanalítica o a la histeria sin poder mencionar mucho los términos psicoanalíticos, obviamente. O no podemos hablar por ahí de trastorno alimentario sin adherirnos a la escuela cognitivo-conductual. O sea, muchas cosas que vamos a ir usando, pero sin que condicione lo que nosotros vamos dando en psicopatología, ninguna escuela determinada, ¿sí? Sí, profe. Esa era un poco la idea. ¿Escuchan ustedes? Sí, profe, se escucha súper. Sí, se escucha bien, profe. Entonces, como para que nosotros podamos desarrollar cada una de estas escuelas y podamos tener una idea más global de lo que pretendemos en psicopatología, ¿verdad? Claro, bueno, ahora no vamos a estar tan... las discusiones más hermosas que se suele dar cuando damos clases es que por ahí cada uno tiramos la defensa de nuestra escuela y tenemos grandes discusiones muy agradables, muy nutritivas para las clases. Lastimosamente ahora con esto limita mucho nuestra espontaneidad para poder intervenir y opinar sobre cada cosa que demos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso ya lo dijimos, no nos queda otra más que aceptarlo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí. ¿Cuál sería una relación así básica para tener en cuenta entre la psicología y la psiquiatría? Y básicamente que la escuela, la psicología solo está facultado para la intervención psicoterapéutica, no farmacológica. Y la psiquiatría, además de la intervención psicoterapéutica, además por su formación médica previa,
puede hacer intervenciones farmacológicas también. Entonces, básicamente la diferencia, ¿no? ¿Otra pregunta? Profe, tengo una consulta. Sí. De acuerdo a la patología que le aqueje al paciente, se tiene que elegir una de las escuelas o cualquier escuela se puede utilizar para todas las patologías. Vos sabés que hay muchos estudios, hay tantas escuelas psicoterapéuticas hoy día, y todos dicen que son los mejores, obviamente, si no, ¿para qué hacer una escuela, verdad? Pero hay algunos estudios que muestran que ciertas escuelas son son mejores que otras en cierta patología determinada. Lo que casi todos los estudios demuestran es que por ahí una escuela es mejor en una patología porque su cambio es más rápido y la consecución del logro es más inmediato. Pero sin embargo, cuando se estudia a largo plazo comparando escuelas, en realidad a largo plazo no se ve mucha diferencia entre una escuela y otra. Entonces, te voy a dar un ejemplo típico. Todos los estudios, todos, demuestran que la escuela cognitivo-conductual es mucho mejor y quizás solo comparable a la escuela interpersonal en los trastornos alimentarios. Pero sin embargo, cuando se hace a largo plazo, se ve que no tiene mayor efectividad o estadísticamente diferencia con los que tiene la escuela psicoanalítica, por ejemplo, o la escuela fenomenológico existencial. Entonces, ahí esa es una discusión de siempre entre todos, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay algunas patologías que sí puedes funcionar mejor con cierta escuela, ¿verdad? Y eso, bueno, la experiencia eso no significa que si yo hago una escuela determinada y yo veo que cierta escuela pueda hacer funcionar mejor, y bueno, si mi paciente no está funcionando con la terapia que yo estoy dando, le puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a enviar con alguien como para que realice este tipo de tratamiento. Esto es motivo de discusión muy grande en los Estados Unidos, que normalmente se demandan por cualquier cosa. Muchos de los terapeutas psicoanalíticos fueron demandados porque no le advirtieron al paciente, por ejemplo, que la escuela cognitivo-conductual era más efectiva para el tratamiento de la depresión. Y ellos estaban siendo tratados en las cosas. Entonces no le dieron una información suficiente de todas grandes demandas que existen en los Estados Unidos sobre eso. Pero bueno, acá yo siempre digo, yo creo que cualquier terapia que nosotros hagamos, cualquier escuela, tiene sus pros y sus contras, tiene sus ventajas. El asunto es que lo hagamos bien y que podamos ser honestos con nuestros pacientes. Si nosotros vemos que lo que estamos haciendo no es suficiente para que el paciente mejore, bueno, hacemos lo que siempre hacemos, derivamos con otro para que nos ayude en esas cosas, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Todo bien, gente? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué? Lo pasamos para dentro de 15 días. Yo al menos no tengo preguntas, no sé si alguien más. Ok. Profesor, Sí. gracias. Profesor, yo quisiera saber, ¿no habría
O sea, no tendríamos la posibilidad de alzar los materiales en la plataforma y no alzar el link donde nosotros tengamos que ir a buscar los materiales. Un PDF, por ejemplo, que nosotros podamos descargar al entrar en las plataformas. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo todavía la Sí, tecnología. sí, en realidad eso es una falla que estuvimos viendo ahora recién, ¿ya? Que tiene que copiar el link, copiar, cortar, poner y no se puede abrir directamente ahí. No sé qué, un alumno me advirtió de eso, no me acuerdo quién era. Pero igual se puede cortar, pegar. Lo que pasa es que todos los otros ya hicimos así, entonces vamos a ver para resolver en los próximos para que puedan abrir directamente ahí. Esa, esos links que están ahí en cada uno son bastante, algunos bastante buenos, algunos bastante simples como para poder reforzar lo que damos acá, ¿verdad? Entonces, sí, no se puede abrir directamente la plataforma, es cierto, no me di cuenta, es porque al entrar en la plataforma con los criterios que ellos nos daban, no nos dimos cuenta que teníamos que usar otro recurso, ¿verdad? Recién me di cuenta esta semana de eso, porque un alumno me advirtió, pero igual se puede entrar en esos links copiando, pegando, ¿verdad? Igual pueden ser y son bastante útiles. Lo que sí voy a hacer es enviarle un libro que está en PDF de Pedro Ruiz. Pedro Ruiz. No sé si ustedes lo tienen. Que hay algunos temas que están bastante bien. Yo lo tengo en PDF. Yo le voy a enviar al correo de ustedes, al correo para que ustedes estén. Si ustedes dicen que yo envié, yo niego totalmente. Así que, es más, voy a decir que ustedes me enviaron a mí. Entonces, para No que... se preocupe, profe. Dale. Profe, Sí, otra cosa para agregar nomás sobre el punto. Hubo compañeros que estuvieron hablando con alumnos del año pasado sí, que tienen materiales sobre su materia que son realmente así bastante interesantes porque ellos a la par que usted daba su clase hacían sus anotaciones y cosas así, entonces eso nos pasaron a nosotros y quería saber si eso nos va a servir también para poder usar este año y reforzar con los materiales que usted sube a la plataforma. sí, claro que sí. Sacando la grosería que ellos dicen y me dicen que yo lo digo, sí le va a servir mucho. Porque ellos van... No, pero o sea, que no hay nada de eso, es Ah, qué así. suerte, qué suerte. No, Son así resúmenes realmente, pero son cosas re interesantes que por lo visto se ve que ellos anotaban en clase a la par sí, que ustedes sí, eso hablaban. empezaron a hacer hace 2 años que ya tenían los apuntes que le estaban dando en los años anteriores, entonces iba anotando los nuevos que íbamos diciendo, que íbamos corrigiendo, porque alguna vez también yo meto la pata y digo cualquier cosa, después corrijo el próximo año, ¿verdad? Entonces, eso estaban haciendo hace 2 o 3 años. Yo creo que puede ser muy útil, sí, claro que sí. Genial, profe. Entonces vamos a usar eso para poder contrastar también con lo que vos subís y enviás y todo eso. Claro. Lo que sí le quiero decir es que, no sé, para la próxima semana vamos a enviar como nada, tareas. En realidad, para ver un poco cómo van, pero que tengo que poner puntajes, como para ir evaluando, porque ya me están por volver loco la cuestión académica, que no pongo la tarea, que no pongo la tarea, ya me están por volver loco. Para ir sumando puntos, voy a poner una tarea, lo que no sé bien es cómo lo voy a hacer, si voy a incluirlo dentro de la, de la función psíquica de la próxima semana o lo voy a hacer totalmente independiente a la función psíquica, pero sí vamos a poner una evaluación, ¿sí? Tipo opción múltiple, alguno y alguna de respuestas cortas como para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, para ir teniendo puntaje, ¿verdad? Así que porfa, lean. Profe, eso va a ser como un cuestionario online. Sí, dentro de la plataforma, ¿eh? Dentro de la plataforma porque tienen que dar registrado en la plataforma.
Genial, profe, no hay problema. Ok, Sí, gracias, profe, está bien. ok. Así que, ¿qué material acá hago y me ponen sobre qué material? Todo lo que vimos hasta ahora, de concepto básico, entrevista, atención, concentración, eh, memoria, conciencia, todo lo que vimos hasta ahora, Orientación. orientación, Profe, todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? profe, nosotros podemos utilizar también la herramienta de la plataforma donde se hacen consultas generales a medida que vamos leyendo los materiales. Si tenemos duda, Sí, preguntarle ahí. sí, Sí, tranquilamente. Sí, tranquilamente. gracias. Sí, tranquilamente. Gracias. Ok. Profe, pero el trabajo va a ser online, no va a ser así tipo como hacen los otros profes, un cuestionario donde nosotros tenemos que volver a subir el Word. Mm, ay, me mataste ahí. Yo Ese creo que el profe se refiere a un trabajo práctico como la mayoría. Un solo docente fue que hizo eso de hacerlo con un tiempo limitado y con un solo intento o con o con no, dos intentos. A mí me parece, yo entendí que el profe va a hacer algo más práctico para nosotros. Al menos a mí no, me parece más práctico no, así, ¿verdad? no, con tiempo, no, ni que tiempo limitado, ni un solo intento, sí. Vamos a tener una evaluación, todos estamos en esto con las dificultades. Yo entiendo que ustedes tienen 10 materias y las 10 le estamos presionando a todos, no, déjame joder. Lo que quiero es que lean. A mí me basta con que lean y hagan para responder y no me calienta un bledo a mí lo que me interesa es que ustedes puedan aprender, no me interesa tanto evaluarle yo, lo que es importante es que ustedes puedan saber, así como habíamos hablado la vez pasada, lo básico, ¿verdad? Qué ¿Sí? suerte. Gracias, gracias, profe. Qué suerte. Y hay una compañera consulta si la tarea que nos va a dar puede ser con un tiempo suficiente, que no sea que usted cargue hoy y que mañana tengamos que entregar. No, no para nada, por eso le digo, no, la idea no es joderle a nadie ni obstaculizar la cuestión ni llevarla a un estado de presión, no, para nada, obvio que si voy a dar, le voy a dar uno, depende de la amplitud, ¿verdad? Y da tiempo suficiente, claro, sí. Gracias, profe. ¿Qué hay gente? Para tener en cuenta, Sí, nomás, profe, discúlpame que te interrumpa. Para tener en cuenta nomás y decirle a los compañeros que ahora mismo hasta afectividad está cargado en la esta plataforma para que semana, puedan leer sí, todos los esta materiales. semana abrimos efectividad hasta ahí, ¿sí? Que es mucho, ¿eh? Es mucho, porque leyendo a uno parece fácil, después cuando lees todo se te mezclan todas las cosas. Así que lean con tranquilidad. Ya sé que tienen la otra cosa también para leer, pero todo porque queremos que lean solo nuestra materia, la otra materia, para que lo van a leer, no sirve para nada. Entonces, hagan el esfuerzo, ¿sí? Muy bien, gente. Sí, profe. Sí, Nos profe, vemos, está bien. nos vemos en 15 días. Que pasen bien. Vaya a ver que Gracias, la profe. historia de Olimpia que Gracias, está por profe. empezar. Bien. Gracias, profe. Igualmente que descanse, profe. Hasta Nos luego. vemos. Chao, Adiós. chao. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego, Adiós, adiós. compañeros. Chao, profe, gracias.